I don't wanna know, no, 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 who's taking you home, 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 and loving you so, 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 the way I used to love you. No, I don't wanna know, no, 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 who's taking you home, 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 loving you so, 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 the way I used to love you. Oh, I don't wanna know, wasted. And the more I drink, the more I think about you. Oh no, no, I can't take it. Baby, every place I go reminds me of you. I don't wanna know kind of dress you're wearing tonight. If it's holding to you so tight, the way I did before. I overdosed. Should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Ooh, are you happy now? I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, 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 home? Love me so, 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 so. The way I used to love you, no, I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, 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 home? Love me so like we used to do. But I just hope you lie next to somebody who knows how to love you like me. There must be a good reason that you're gone. 'Cause every now and then I think you might want me to come show up at your door, and I'm just too afraid it might be wrong. I don't wanna know kind of dress you're wearing tonight. If it's holding on to you so tight. ¿Cómo han Bueno, estado Mariano. activos, ¿Cómo? ¿Cómo han estado activos, digo? Sí. Acá hemos estado pues bastante activos con todo esto. De verdad que nos ha tomado, nos ha mantenido bastante ocupados todo este asunto, y también ha sido muy entretenido realmente poder compartir con toda la gente. Se nos conectan montones de personas de diferentes lugares del mundo, y después pues ahí quedan las grabaciones y seguimos interactuando ahí bastante con las personas. Entonces ha sido una experiencia bastante diferente, enriquecedora, bonita. Qué lindo, qué lindo, Ha sido, la hemos pasado bien. Sí, claro que sí. Y además todavía falta, queda bastante. Claro, todavía nos queda, esta semana está bastante cargada, vienen igual, siempre tratamos de escoger temas de bastante relevancia, interés, expositores pues muy buenos. En el caso de percepción del color, pues no encontramos y decidimos hacerlo con usted, entonces, pero Yo bueno. tenía un conocido para mandarte, pero lo que pasa es que no hablaba español. Entonces, bueno, nada, vengo a hacer la parte de traducción. Sí, bueno, ahí está bien. Entonces, por este caso, pues, pero, tratemos de hacer lo mejor posible, que la gente no se dé cuenta de... Un poco me acuerdo de un curso que fui y ahí vamos llevándolo. Listo. Perfecto. Bueno, Nada, Mariano, cualquier ¿cómo has cosa. estado? ¿Cómo va Y todo la por verdad allá? que preocupado por toda la situación, estuvimos acá en casa, bueno, guardados con la familia. Me llamó la atención en un principio, ahora ya estoy acostumbrado a la mega actividad que tenemos en las redes, de cómo nos conectamos mucho más, inclusive. Es muy interesante escuchar mucha gente hablando cosas muy importantes, muy interesantes para nuestra profesión, así que fue muy lindo. Acá en nuestro país, cuarentena total, estamos todos en casa. Y bueno, nada, es el momento de pensar en todo esto, de aprovechar para poder estudiar un poco más, para practicar, de aprovechar esto que parece que estamos todos en casa y estamos más unidos que nunca, así que disfrutándolo, de a poco disfrutándolo. Por suerte estamos todos sanos y eso es fundamental. Eh, para nosotros esto empieza a salir a partir del 12-14 de abril. Hasta ese momento vamos a estar en casita. Y después de a poco ir retomando las cosas con mucho cuidado, con muchas precauciones. Así que, bueno, nada, la invitación me pareció genial. Ya sabes que nos divertimos mucho siempre que estamos juntos, así que me parecía muy bueno hacer esto. Justo con el tema
de color, que es un tema muy lindo porque es una forma quizás de que todos hablemos el mismo idioma, entonces está lindo también hacerlo, comentar un poco más, nunca está de más. Así que, nada, divertido, muy expectante de todas estas cosas. Claro, claro, no, no, buenísimo. Sí, me parece que realmente todo lo bueno que estamos sacando de esto es pues encontrarnos un poco con nosotros mismos, ¿verdad? Y retomar o dar un vistazo o volver la vista hacia cosas que hace tiempo no nos enfocábamos, como el tema Claro, de compartir más en familia y de tomarnos tiempo también para hacer cosas para nosotros, para el crecimiento de nosotros mismos, porque normalmente así nos es. enfocamos tanto en todo el tema del trajín diario, del corre-corre, que muchas veces pues ni siquiera nos alcanza el día, la semana, los meses, los Sí, años se van volando y no podemos hacer o empezar cosas que tenemos programadas y proyectadas. Y pues me parece que en este momento esta situación, si bien es cierto, ha presentado esto bueno y positivo, que hemos tenido un poco más de tiempo para enfocarnos en cosas diferentes a las que normalmente hacemos. Acá creo que también, bueno, está programado tal vez para después de Semana Santa que las cosas vayan retomando un poco su bien. curso con lentitud, ¿verdad? Y con mucho cuidado. Vamos a ver cómo va a ser el desarrollo de ir integrándonos de nuevo a la Por sociedad, a la vida supuesto. diaria, obviamente cuidándonos mucho y bueno, yo no creo que el retorno vaya a ser muy rápido, me imagino que sí va a tener que ser Sí, muy, sí, muy acá lento y también, con por mucho supuesto. cuidado, pero bueno, vamos a ver qué se viene y qué pasa y el asunto es que como siempre unidos el camino se hace más fácil y se disfruta y se goza más. Así Bueno, que pero vamos vos a ver. sabés que quizás nosotros como laboratoristas, ¿no? Eh, tenemos una realidad de tanta actividad diaria, estas más o menos 27 horas que trabajamos por día habitualmente, hace que quizás hay cosas, vos sabés que yo viajo mucho dando muchos cursos, y generalmente los cursos es algo que en la percepción del técnico dental se acerca, y es muy familiar, se acerca mucho a la forma de aprendizaje que tenemos, que es mirar de cerca, tocar, poder probar lo que están haciendo. Muchas veces el técnico está en un curso, se acerca, mira lo que estás haciendo y parecería que fueran 1 millón de palabras más de lo que por ahí representaría el texto. Pero hay ciertas cosas, como por ejemplo esto del color, que es algo muy simple desde nuestra posición, ¿no? Como técnicos dentales nosotros usamos un celular, pero no sabemos cómo funciona un celular, ¿no? Un iPhone, por ejemplo. Y en cuanto al color, quizás un poco más sí nos conviene entender, pero tampoco vamos a entrar nunca a algo demasiado científico, porque nos vamos a aburrir y no es lo nuestro. Nosotros más o menos necesitamos saber cómo manejarlo, necesitamos basarnos un poco en la parte teórica para más o menos todos hablar el mismo idioma. Esto que no se convierta subime un poquito el tono, o bajame un poquito el tono, o subímelo un tono y vos pensás que tenés que ir para un lado y en realidad te estaban diciendo andá para el otro. Esta transmisión de información no depende tanto de tocar, depende más bien de escuchar. Y a veces se hace difícil en una presentación en vivo, ni siquiera de esta forma, sino cuando estamos juntos en una sala, poder traducir esto a nuestro idioma natural, técnico, de nuestra profesión. Porque muchas veces cuando hablamos de teoría del color, o teoría sustractiva, o teoría aditiva, eh, parece algo que escuchamos muchas veces y sin embargo como que no quedara tan fundido para nosotros. Entonces, quizás esa era la idea cuando tenía esa posibilidad de a través de Centro Plenus hablar un poco sobre esto, es hablar de un modo mucho más simple, es hablar de un modo con un idioma más bien común, que lo podamos entender cualquiera desde nuestra casa,
como para que nos quede, y quizás dentro de unos días, cuando volvamos a trabajar, ese subímelo un tono se vuelva, mirá, estuve viendo el valor y me parece que el valor lo podríamos elevar un poco más, o quizás sacarle un poco de saturación, o entiendo lo que me estás diciendo, pero quizás los mamelones te fuiste de matiz y me gustaría que esté en el mismo matiz del cuerpo del diente. Esas cosas son más interesantes, porque estamos hablando de vacas con vacas, ovejas con ovejas, y entonces nos entendemos todos. Por eso era que me interesaba, quizás en esta conversación, que sea algo a partir de una parte pequeña, teórica, pero clara, de lo que nosotros usamos todos los días. Al fin y al cabo, pensá que de una manera u otra, con masas, con pigmentos, con ceras, de la forma que lo hagamos, con cerámicas o infiltrando circonio, o de la manera que lo hacemos, nosotros trabajamos con colores, porque nuestra percepción es el color. Abrimos los ojos y lo que entra son colores constantemente. Entonces, de ahí venía un poquito la idea. Claro que siempre basándonos en una idea, todos somos técnicos, todos más o menos lo trabajamos. Esto era solamente unificar un poco los criterios a ver qué nos queda después. Y en todo caso, aclarar algunos conceptos que a veces nos parecen simples, y quizás confundiendo una palabrita estamos hablando de cosas distintas, ¿no? Creo que ahora como nunca te veo sentado ahí, escuchando, que siempre estás en el laboratorio trabajando a 2000 por hora, y eso nos está pasando a todos, así que un poco contribuir a eso, ¿no? ¿Qué te parece? Claro, claro, no, no, definitivamente porque, sí, bueno, ahora que lo mencionas, siempre que hemos hecho actividades acá en Centro Plenus, eh, bueno, Y como ahí dice, va José de estoy ida y vuelta, acá a ida y vuelta. mil, que voy, que vengo, que ocupan, que está todo bien, total, apenas si logro ver así como por pinceladas las cosas que están haciendo, y ahora realmente en este momento es que tengo el tiempo para sentarme, y ahora sí, No tenés escapatoria, he ahora te visto tenés que todas quedar. las presentaciones, y ahora sí he podido pues, compartir con todos y verlas como se ve, hasta Bueno, eso, porque claro, ese trajín de día a día. Pero ahora, todo esto que comentás de lo de la percepción del color, realmente es muy interesante, porque a nosotros sí nos pasa mucho en el laboratorio como técnicos, ¿verdad? El típico caso de es un A2 con un A2 punto y medio en cervical y un A1 y o no si no, realmente es así, o sea, es una cuestión de saturación o de valor y de realmente poder ver qué es lo que necesitamos, si ocupamos de saturar o necesitamos más valor o específicamente es más saturación en ciertas zonas, porque el tono sigue siendo un tono con bueno, su pero en variante. fin, algo que vivimos tantas veces, ¿no? Enviar un trabajo en prueba y recibirlo de nuevo para una terminación, un glaseado, y entender a ver qué es lo que están necesitando o cuál es el camino para encontrar el color de expectativa, ya sea de algo completo o de una unidad sola, digamos, o de una pieza única. Esto es lo importante, técnicos y odontólogos con el mismo idioma hablando de lo mismo. Eh, Entender quizás qué pasa con la translucidez y qué pasa con la translucidez en un medio oscuro y la translucidez en un medio claro. Y entonces, ¿cómo me confunde esto? ¿Cómo puede ser que lo que yo veo en el laboratorio de una manera, en el consultorio, o mejor dicho, en boca, se va a ver de otra? ¿Cómo poder simular? Y esto es buenísimo, cómo poder generar la ilusión óptica, que es casi lo que hacemos más habitualmente en el laboratorio, ¿no? Generar ilusiones de ciertas masas que no tenemos, y poder ir de acuerdo a estratificaciones o pigmentados, maquillajes, logrando distintos efectos que parezcan un diente natural. Si te parece, tengo una presentación muy cortita y muy simple, pero que tiene los principios básicos de esta charla, y quizás lo puedo mostrar seguido, deben ser unos 5 o 10 minutos, y después cuando terminamos nos podemos poner a charlar un poquito sobre este tema.
Me parece perfecto. Bueno, para los que nos están acompañando, que ya se están conectando, que están acá específicamente en nuestra sala, también hay otras personas que nos siguen por medio de los live Bien. que estamos haciendo por las redes sociales. La dinámica que tenemos preparada para hoy, pues bueno, es esto, justamente que Mariano nos pueda compartir un poco este tema de percepción del color. Y realmente, para que sea más enriquecedora para todos, lo que nos gustaría es, queremos hacer como un debate un poco más abierto. Ya saben que en la parte inferior de sus pantallas tienen donde pueden generar las preguntas. Todas esas preguntas, los que están conectados directamente a la plataforma de Zoom, obviamente nosotros las vamos a estar viendo en tiempo real. Y la idea es poder, bueno, que Mariano nos ayude a sacarnos esas dudas que tenemos, y que nos explique un poco mejor cómo manejar todo este tema del color. Y eso es lo que queremos y lo que tenemos preparado para ustedes hoy. Así que, Mariano, Bueno, dale. podés iniciar con la presentación y Ahí vamos manejando el tema después. voy a iniciar. En principio, entonces, a ver, voy a intentar abrir si me sale bien esto. Voy a hacer compartir pantalla, muy bien. Así, y a ver si estoy bien. Vamos a ver. Yo creo que ahí debe estar la pantalla compartida. Ahí José me hace unas señas de que todo está correcto. Muy bien. Bueno, en principio entonces, siempre en mis cursos me gusta hablar de color de una manera bien simple, bien clara, de una manera que no nos haga más difícil lo que ya nos parece bastante difícil. Entonces, tengo algunas diapositivas muy simples, que no tienen ninguna palabra extraña con todo esto. Para hablar un poco de esto, entonces, cuando hablamos de color, hablamos de luz. Piensen que sin luz no hay ningún color. Y cuando hablamos de luz, hablamos de ondas electromagnéticas, que no todas son visibles al ojo humano, pero las que están entre 380 y 780 nanómetros son visibles al ojo. Claro, estas son ondas electromagnéticas que viajan por las sustancias a una velocidad y con una longitud de onda. Las sustancias no es una cosa extraordinaria, es el aire, el agua, la cerámica, el diente natural, son sustancias. La luz puede viajar a través de las sustancias, pero en cada una de esas sustancias lo hace a con una diferente longitud de onda y con una diferente velocidad. Esto va variando y va generando distintos efectos. Ahora, entre los 580, 590 y 630 nanómetros está un color, yo diría un color mágico, digamos, que a nosotros nos interesa mucho, que es este naranjita del color de los dientes. Y me quedo con eso un poco, porque cuando pensamos en dientes, tenemos que empezar a pensarlos desde un color. Van a ver que en unas 2 o 3 diapositivas más adelante voy a construir un color que para nosotros es muy convencional, es uno de los más comunes, a partir de esta idea. Hay mucha más desarrollo de explicación, pero hay muchas cosas que vamos a ir hablando a medida que se dé la charla. Ahora nos vamos a quedar con esto. Luz visible es entre 380 y 730, 750 nanómetros, y más o menos en 600 nanómetros está el color naranjita de los dientes. Ahora, cuando la luz incide sobre distintos objetos, va a generar fenómenos distintos. Los objetos estos son sustancias distintas. Por ejemplo, la luz viene viajando por el aire y después incide sobre un diente, y cuando incide sobre un diente no es lo mismo que cuando viaja por el aire. Se van a producir distintos fenómenos, como la reflexión, la absorción, la refracción. Y esto pasa porque las sustancias pueden ser translúcidas, transparentes u opacas, y un montón de otras cosas más, pero básicamente estas tres. Por ejemplo, acá estoy haciendo un ejemplito de una luz incidiendo sobre un diente. Acá vamos a tener 3 conceptos que para nosotros tienen que estar muy claros para poder transmitir lo que queremos. En la reflexión, cuando la luz incide sobre una nueva superficie, cambia de dirección la luz sin cambiar de medio, significa que se refleja. No se preocupen porque en la siguiente diapositiva vamos a ver un ejemplo de reflexión y entonces vamos a entender un poco más. Pero lo que tenemos que saber es que la luz en este caso no entra, ¿sí?, sino que se refleja y vuelve en la misma sustancia que estaba, que es el aire en este caso.
En la refracción, sí, al cambiar de medio ocurre un cambio de dirección por la diferencia de la velocidad del haz de luz. Entonces, la luz se refracta. Si la luz no se refractara, nosotros no podríamos ver lo que está pasando adentro de nuestra estructura de la pieza que estamos restaurando. Y en la absorción, el haz de luz queda retenido, voy a correr un poquito esto, así yo lo veo, ahí está, queda retenido en la sustancia por la que pretende viajar, entonces se absorbe. Estos tres conceptos, reflexión, refracción y absorción, los manejamos todos los días cuando nosotros hacemos dientes. Y tener claro esto hace que uno pueda interpretar mejor el color de un diente cuando lo ve. Entonces es muy simple entender cuando estoy viendo una pieza dentaria que voy a intentar copiar, decir, ah, bueno, acá hay una zona en donde se presenta una reflexión, acá hay refracción y en esta zona hay mucha absorción. Cuando puedo manejar estos conceptos de manera simple y cuando puedo transmitirlos de manera simple, es mucho más fácil después para mí hacer la prótesis. Acá, yo no sé si se va a ver bien en la transmisión, pero son unos ejemplos. Por ejemplo, acá estaría la reflexión. Fíjense, lo que llamamos brillo, ¿sí? Entonces la superficie, en este caso pulida, genera una reflexión lisa, directa. Tratando siempre de usar términos que sean bien simples para nosotros, ¿no? En la absorción, lo que va a pasar es que la luz, al quedar retenida, me genera esa sombra. En este caso es entre el tercio cervical y el tercio medio, y en la refracción yo puedo ver a través, claro, no lo veo de la misma manera de que si esto fuera transparente, pero como es translúcido, puedo ver adentro los mamelones y estos efectos que tengo en este diente. Es como para tener un ejemplo. Una partecita más de este, vamos, diccionario de así común de luz sería entender qué es matiz, saturación y valor. Entonces, para hacerlo bien simple, matiz es cada uno de los colores. Entonces tenemos desde los 380 nanómetros hasta los 730, según la longitud de onda, distintos colores. Yo señalé en este caso uno de ellos, que estaba, ¿se acuerdan que les decía? Entre los 590 y 630 nanómetros. Fíjense que en un espacio muy pequeño hay un color que varía desde un anaranjado rojizo hasta un amarillo anaranjado. Por otro lado tenemos la saturación, que es cuánto de este color tenemos. Y esto es muy interesante. Alguna vez todos pintamos nuestra casa. Cuando pintás nuestra casa, vos veías tu color y decías, bueno, esto está demasiado saturado, le voy a poner un poco de agua para diluirlo. Saturación es justamente eso. Es cuánta cantidad del color, cuán puro es el color que estoy poniendo. Entonces, a mayor saturación, ahí se cortó el audio, ¿no? Perdón, entonces, voy a tener... ¿Estamos bien, José? Sí. Bien, entonces, saturación decíamos que es cuánto de este color tenemos. Por otro lado, entonces, tenemos el valor, que es... El valor simple es cuánta luminosidad, cuánto más cerca de la luz o cuánto más cerca de la oscuridad. O en medios gráficos sería cuánto más cerca del blanco o cuánto más cerca del gris negro. Lo que me interesa de todo esto es, fíjense lo que pasa. Si yo tomo este color, espero que se vea acá, que es una especie de naranjita, le bajo un poco la saturación y le subo mucho el valor, lo que va a pasar es que voy a formar este nuevo color, y en nuestro idioma este color es el A2. Ahora, ¿qué va a pasar con el A2? Si a este A2 le subo la saturación y le bajo el valor, voy a llegar a una 3. Y si al revés le saco saturación y le sumo valor, voy a llegar a una 1. Esto vuelve las cosas mucho más simples, porque entonces tengo que entenderlo de esta manera. Con medios gráficos, pigmentos en sí, si yo tengo un amarillo, en este caso aquí, y le sumo un rojo, voy a llegar a un naranja. Si a ese naranja le sumo un poco de blanco, que es valor, que le va a subir el valor, voy a lograr este color de acá, que para mí, y los que vinieron a mi curso y lo que lo probamos con Ivocolor, esto es el A2, perdón, ahí está. Esto es bastante simple de lograr. Claro, nosotros somos imperfectos porque agarramos con una espatulita un poquito de uno, un poquito de otro, mezclamos, hoy nos sale de una manera, mañana de otra, pero las empresas lo hacen esto de manera exacta, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si a este color que ya tiene amarillo y tiene rojo,
Le sumo azul en igual saturación, y esta es la parte difícil, en igual saturación, no un azul saturado, sino un azul muy desaturado como venía desaturado este color. Lo que voy a lograr es una especie de gris neutro. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que yo puedo, primero que nada, puedo inventar el color A2, puedo hacerlo con pigmentos. En este caso yo trabajo con Ivocolor de Ivoclar y Ivadent, ¿no? Y yo puedo hacer con los pigmentos básicos, el rojo, el azul y el amarillo, y el blanco, un A2, y no solamente un A2, sino puedo hacer el incisal de este A2. Entonces, ¿por qué estoy buscando que en el incisal sea una especie de gris? Es simple, yo tengo que generar la ilusión de que en incisal el diente está más desaturado y es más translúcido. Y en un ambiente oscuro como es el ambiente de la boca, eso se va a representar con un color grisáceo. Ahora, ¿por qué yo no aplico gris? Gris simplemente negro con blanco. Porque el blanco nunca va a bajar valor, el blanco siempre va a subir el valor. De ninguna manera el blanco va a bajar el valor de algo, siempre que agregue blanco le va a subir valor, y yo necesito que en la zona incisal pase todo lo contrario, baje el valor. Y la mejor forma de bajar valor es mezclar los tres colores primarios, porque de esa manera juego a formar un gris neutro que va a generar esta sensación de menor valor en la zona incisal. Este es un ejercicio muy lindo que lo pueden hacer cada uno con sus pigmentos y probarlo, porque también te da una herramienta nueva. Pensá que cuando estás haciendo un diente A2, por ejemplo, y vas a hacer unos mamelones, esos mamelones deberían estar dentro del mismo matiz, nada más que deberían tener más valor y un poco más de opacidad, y eso es simplemente agregando blanco. Pero agregando blanco ¿a qué? Bueno, agregando blanco justamente al color A2 que formaste con el rojo y el amarillo desaturado. Esa idea de poder trabajar con un solo matiz y desde ahí hacer todos los colores, claro, es muy interesante, pero también es un poco complicada, porque entonces cada vez que tengo que ir a maquillar voy a ir a estar haciendo esto. No, por supuesto que no. Hay una forma mucho más simple, es comprarse un kit de Ivocolor que viene un montón de colores formados. Y a partir de ahí trabajar, de saturar los colores que vienen y cómo manejarlos a partir de los 23 esencias que hay y de los 9 shades que vienen. Pero tener esto claro te ayuda a entender por qué pasan las cosas. Vamos a seguir un poquito más. Si quieren. Esperen un segundito, que voy a bajar, porque me interesa mostrar esto. Esto que hablamos recién es como algo muy comprimido, un poco desordenado también, digamos, de lo que podría ser una teoría del color. Es mucho más extenso, es mucho más divertido cuando lo decimos bailando en un curso, pero bueno, acá esa es la idea, tener cosas claras, qué son los fenómenos luminópticos, cuáles son las propiedades del color, y cómo eso se transforma en lo que hacemos diariamente en dientes. Ahora, ¿cómo formo un diente? ¿Cómo hago una restauración estética? ¿A partir de qué? Bueno, fíjense la primera palabra que tenemos, la primera frase que tenemos acá es color expectativa. Nosotros cuando hacemos una restauración, lo primero que tenemos que saber es cuál es el color al que queremos llegar, cuál es la expectativa que tenemos. En este caso que tiene el paciente y clínico, ¿no? ¿Cómo puedo llegar a eso? Bueno, este es un camino, este es el camino que uso yo. Y creo que también todos lo usamos de alguna manera, ¿no? Basándonos siempre en estructuras libres de metal, lo que yo necesito conocer es, en primera instancia, el color de sustrato, para después aplicar un color de base. Fíjense que siempre hablo de color, no estoy hablando de material ni de marca, sino de color, que es lo que hacemos nosotros habitualmente. Sabemos el color de sustrato, por eso podemos elegir un color de base. El color de base, bueno, puede ser un disilicato de litio, puede ser un circonio, puede ser una estratificación sobre refractario, sobre folio de platino, pero siempre son colores. Y esos colores, además, son sustancias que tienen una cierta translucidez, mayor, menor, mayor opacidad o menor opacidad. Claro, en un momento el color de base determina el comienzo de mi estrategia de estratificación o de maquillaje. ¿Por qué digo esto? Porque si tengo un color de sustrato muy oscuro, muy desfavorable, muy saturado, y yo quiero convertir eso en un color de un alto valor con poca saturación, seguramente mi color de base va a ser algo muy opaco y de muy alto valor.
Y entonces a partir de ahí voy a hacer una aplicación de color que puede ser maquillada, puede ser estratificada, o puede ser maquillada y estratificada, las dos cosas, para después, con una armonización de ese color pequeña, muy, muy pequeña, llegar al color resultante. La armonización de ese color muy pequeña es prácticamente una armonización de color-valor, que es la cementación. De ahí puedo sacar esta idea de que color expectativa es igual a, color resultante es igual al color de sustrato, más el color de la prótesis, más la armonía del color que sería el cemento. Y el promedio de todo esto me va a dar el color resultante. Claro, la parte linda y la parte divertida es que nosotros para poder llegar a esto tenemos muchas herramientas. Por ejemplo, podemos elegir colores de base, podemos elegir colores de base en un montón de formas. Por ejemplo, podemos elegir un casquete metálico y opacarlo, podemos elegir un circonio y pigmentarlo o infiltrarlo, podemos elegir un disilicato de litio, pero en todos los casos vamos a terminar viendo un color. Y esto es un ejercicio que siempre hago. A vos, José, te haber pasado alguna otra vez también. Yo, cuando era más chico, cuando trabajaba hace muchos años, yo decía, bueno, ¿cómo querés que logre el color este que me estás dando si el muestrario que vos me das tiene 4 milímetros de espesor y tantas capas, y yo lo tengo que hacer en 1,5 milímetros? Y claro, una vez se me ocurrió preguntarle a una profesora de arte que tenía cuando era más chico cómo podía hacer eso, y ella me decía, pero es que vos tenés que llevar todo a las 2 dimensiones. Lo que yo tengo que ver al final es la imagen de ese muestrario que yo tengo que alcanzar, es la imagen quizás de ese color de expectativa al que quiero llegar, y a partir de ahí utilizar todas las herramientas que tengo para que al fin y al cabo se vea igual. No importa si tiene 1 milímetro, 2 milímetros, y si el color del muestrario de la guía tenía 4 milímetros o lo que sea. Yo tengo que generar que cuando el espectador vea esta prótesis en boca, esto sea armonioso con el resto. Para generar eso tengo mucha más herramienta que hace 20 años atrás, porque tengo colores de base que pueden ya tener translucidez, colores de base que además de tener translucidez yo le podría agregar masas que sean más opacas para disimular ciertas zonas. ¿Qué estoy hablando? Estoy hablando de cuando genero un putback en disilicato de litio, por ejemplo, y lo genero con una cierta translucidez que me permita que el borde incisal sea un borde incisal natural, y le aplico sobre eso alguna masa que sea un poco más opaca, un poco más de bajo valor en el tercio medio para generar la opacidad y poder tapar un poco el fondo. Hay muchas herramientas que puedo usar a partir de esto. Pero siempre tengo que saber que estoy hablando de color, y estoy hablando en un 90% de masas que tienen cierta translucidez. ¿Por qué me interesa esto? Porque cuando yo aplico una masa translúcida con color sobre otra masa que también tiene color, vamos a llamarle, cuando aplico un maquillaje externo que es translúcido sobre un disilicato de litio que tiene un color A1 o A2, el disilicato de litio ya tiene un color. Por lo menos tiene rojo, amarillo y blanco. Más, menos desaturado, pero tiene un color. Quiere decir que si yo aplico un maquillaje azul sobre eso, voy a estar generando esta idea que te contaba sobre el borde incisal. Pero si aplico un poco más de rojo y amarillo, voy a saturar un poco más ciertas zonas. Ahora, si aplico un poco más de blanco, voy a poder generar zonas de más alto valor y más opacidad. Entender todo esto hace que cuando lleguemos a la parte de la armonía del color, sea un margen muy pequeño para poder alcanzarlo. Me gusta esta diapositiva porque me cambió un poco la forma de pensar. Esto es una idea, quizás. En un momento me puse a trabajar sobre esto y dije, bueno, a ver cómo se ve un MO comparado con un deep denting. Entonces hice una carga de deep denting, hice una lámina, la desgasté hasta llegar a 0,8, después hasta 1 milímetro también, y hice lo mismo con con un press de MO de IMAX. Y empecé a comparar qué pasaba. Y encontré similitudes increíbles entre la MO y la Deep Denting, entre la LT y la dentina, y entre el HT y el incisal. Ahora, fui un poco para atrás y me pregunté, ¿alguna vez un técnico dental hizo una corona solamente de dentina?
Yo creo que no. O alguna vez algún técnico dental se le ocurrió hacer una carilla solamente de dentina opaca o de dentina profunda. Y empecé a pensar qué es lo que estábamos haciendo. Claro, cuando trabajamos sobre prótesis monolíticas, nosotros estábamos trabajando en algo muy similar a deep dentin, a dentinas y a translúcidos incisal. Imagínense cuánto deep dentin necesitarías para hacer algo realmente opaco. O, ¿qué pasa si haces una dentina de 2 milímetros de profundidad? ¿Cuánta absorción de luz va a tener? O, mucho peor, ¿qué pasa si haces un translúcido incisal de 2 milímetros de profundidad? Esto cambia un poco la forma de verlo, porque entonces empezás a entender a dónde está el juego. Voy a salir un poco de acá porque les quiero mostrar una... A ver si lo encuentro. No, no lo encuentro, no importa. Bien. Ok. Ahí está. Bien. Entonces, empezar a entender qué es lo que estábamos haciendo cuando hacíamos una monolítica y qué es lo que podíamos lograr con eso y qué no. Bueno, en ese sentido es que empecé a encontrar que si yo estratifico solamente una dentina, bueno, voy a tener ciertos límites. Si esa dentina la empiezo a maquillar, por supuesto que voy a generar ilusiones ópticas que parezcan a las masas que representan. ¿Es más difícil? Sí, claro, es más difícil, por supuesto. Pero sí, yo también puedo hacer algo que es mucho más simple, que es generar, entonces, piezas que estéticamente sean muy aceptables, pero que sean mucho más fáciles de producir. Y creo que esto es lo que nos interesa mucho a nosotros ahora. Tratar de hacer piezas que sean de mucha estética y que sean de una producción simple. Estoy teniendo unos problemas técnicos con mi computadora que no me abre. Vamos a hacer una cosa, pasemos a la cámara un poco, a ver, acá. ¿Qué pasa, Mariano? Sí, tengo algunos problemitas, pero lo voy a ir solucionando mientras que estamos así. ¿Ahí vos me escuchás? Sí, 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 sí. Bien, perfecto. Esa plantilla que puse recién sobre las carillas y la elección de qué pasa cuando tengo una LT o cuando tengo una MO o una HT, realmente a mí me sorprendió cuando lo hice. Yo creo que a todos nos pasa esto. Al principio cuando empezamos a hacer disilicatos de litio monolíticos, empezamos a encontrarnos con este problema. Me quedan grises, me quedan demasiado blancas, me quedan demasiado opacas. Si pongo este lingote demasiado opaco, voy a poder encontrar el valor, pero me va a quedar muerto, va a aparecer un hueso. O si pongo algo demasiado translúcido, cuando lo llevo a una boca, lo que pasa es que se viene la oscuridad de boca para adelante. La verdad que es algo que muy pocas veces podemos acertar y hay una manera mucho más simple. Mientras que te estoy hablando, estoy tratando desesperadamente de buscar una plantilla que quiero encontrar y bueno, ahí voy. Lo que quiero decir, bueno, no importa, lo voy a decir que es más lindo. Lo que quiero decir es que hay una elección de valor, que es el valor exacto, y una elección de valor, que es el valor práctico. ¿Qué significa con esto? Cuando nosotros hacemos casquetes opacos de cualquier material, nosotros vamos a ir a buscar con nuestra estratificación el valor exacto. Para decirlo prácticamente es, haces un casquete metálico, lo opacás y vos buscás hacer una corona 1 desde el momento 0. O sea que cargas todas tus masas para generar una corona color A1. Cuando lo haces en un circonio opaco pasa lo mismo. Y cuando lo haces en un HT también. Ahora, ¿qué pasa cuando el núcleo es translúcido? Necesito empezar a pensar un poco más. Y en ese caso, tengo una herramienta, o por lo menos en mi caso que uso Ivoclar, que uso Ivocolor, tengo una herramienta fundamental que es Ivocolor, que me permite muy fácilmente bajar el valor y subir la saturación. Con lo cual empiezo a hacer una elección del valor más práctica, o sea, siempre es aumentada. Pretendo entonces decir, bueno, tengo un color de sustrato A2, quiero llegar a un A1, ¿qué voy a elegir? Voy a elegir siempre
alguna pastilla que sea un poco más clara. ¿Qué puede ser? Puede ser un bleach 4, puede ser un bleach 3. Porque no me genera ningún problema bajarle el valor a esto, pero sí me genera un problemón enorme subírselo. Entonces, siempre que voy a trabajar el color en una masa que sea translúcida, medianamente translúcida o con baja translucidez, siempre voy a trabajar con un valor más alto. Es más simple para todos. Porque no siempre vamos a poder elegir un casquete opaco. Yo creo que tanto a vos como a mí nos pasó lo mismo. Esto nos ha cambiado la forma de pensar y al principio nos ha complicado mucho. Era mucho más fácil hacer un metal cerámica o un circonio opaco, porque no había opción. Te quedaba igual en la mano, abajo de la mesa o adentro de la boca. Siempre era A2, el A2 en todos lados, ¿o no? Y mientras que hago esta pausa, sigo buscando. Bien. Sí, claro, definitivamente, Mariano, todo el tema de haber cambiado de material, toda esta tendencia a trabajar restauraciones libres de metal, donde tenemos que lidiar con la translucidez de los materiales, es todo un tema para encontrar el punto o el equilibrio de valor que necesitamos en las restauraciones para que no se nos vayan a grisáceas en boca. Y esto es algo que pues a veces nos cuesta muchísimo poder entender estos conceptos y poder determinar cómo o qué utilizar para poder mantener el valor en las restauraciones que estamos haciendo y pues que luzcan bien, ¿verdad? Porque muchas veces que eso es lo que pasa cuando tenemos las restauraciones en las manos y la vemos en el laboratorio, se ve todo muy bien, se ve todo muy bonito, el color perfecto, pero una vez que eso llega a boca, normalmente creo yo que lo más común que pase es que tengan poco valor las restauraciones, que normalmente se vayan a un poco al gris, porque no estamos Claro. pensando tanto en cómo aumentamos ese valor. Claro, bueno, en ese sentido es, lo primero que elijo cuando veo un color, entonces es qué valor tiene. Cuando yo miro un color de expectativa, lo que más pienso es, bueno, ¿cuál es el valor de este color de expectativa? ¿Por qué? Porque eso es lo que va a determinar qué voy a usar para hacerlo. Cada vez las preparaciones son más mínimas, cada vez hay una mayor conservación, y entonces trato siempre de elegir, digamos, una restauración de un valor un poquito más aumentado para poder después, en todo caso, retroceder, pero nunca al revés. Ahí en Centro Plenus, el año pasado, estuvimos haciendo un curso muy lindo de Evocolor sobre monolíticas. Y fue muy entretenido ver cómo cuando teníamos una pieza que era bastante plana, un molar donde no había mucha superficie, o un central donde casi no teníamos relieve, empezamos a generarlos con color. ¿Cómo poder hacer con color para generar estas sensaciones, estas ilusiones, que al fin y al cabo se van a dar igual, con un maquillaje? Claro, sea maquillaje, sea estratificación, yo tengo que generar siempre lo mismo. Lo importante es que use de base. Por eso es esta determinación tan importante que había puesto en la plantilla anterior, que era, bueno, ¿cómo elijo la base del color? Piensen que siempre elijo color para aplicar. Entonces, si elijo una base correcta, si el valor de esa base es correcta, todo lo que venga después va a ser muy simple. Si el valor es incorrecto, prácticamente tengo que empezar de cero otra vez. Eso era más o menos la idea que quería contarles. Entonces, ¿qué te parece si dentro de esta idea de color-valor que tenemos, a mí se me ocurren algunas cosas o dificultades que siempre tenemos sobre esta elección, ¿no? Puede ser dificultades en elección de pastillas o de bloques, pueden ser dificultades quizás en la elección de masas. Todo el tiempo nosotros estamos tratando de elegir colores y masas que hacen que nuestra restauración se vea mejor o peor. Bueno, en ese caso es que quiero ir al tema. Así que tengo la idea de mostrarte acá estoy, voy a mostrarte una plantilla nueva que es una plantilla sobre estratificación. Hablando de lo mismo, ¿no? Hablando de color,
Bien. Y dentro de esa, ahí estamos, dentro de esta plantilla de estratificación, hablando de color, se me ocurren unos conceptos que son tranquilos, claros, acerca de qué es lo que tengo que hacer cuando estratifico. Pensá que en sí es lo mismo que cuando estamos haciendo color. Tengo que buscar por lo menos estos 3 contrastes cada vez que estoy estratificando. Contrastes en la translucidez, contrastes en el valor y contrastes en la saturación. Esto es lo que va a hacer que mi diente sea más o menos natural. Para este entonces yo elegí un color de base correcto. Es exacto si yo lo que tengo por debajo es algo totalmente opaco, es aumentado si lo que tengo por debajo es medianamente o de baja translucidez. Una vez que tengo esto, voy a elegir entonces distintas masas para poder generar efectos de apariencia natural. Contrastes en la translucidez, para que se genere una percepción de la profundidad mucho más amplia. Contrastes en el valor, porque en el mismo matiz, y esto es lo que hablaba de cuando hacemos unos mamelones en un color determinado, encontrar el color determinado y después subirle el valor, es lo que genera la naturalidad de esos mamelones o de esas zonas sobrevaloradas, como pueden ser líneas de transición. Y por otro lado, el contraste es en la saturación. Casi ningún diente presenta un color completamente igual en su saturación desde cervical hacia incisal. Probablemente ninguno lo genere. Estos son conceptos que son bastante claros cuando nos ponemos a hacer un diente estratificado o maquillado. En el caso de estratificación es bastante simple porque tenemos masas, digamos, ya prefabricadas en este sentido. En el caso del maquillaje es jugar un poco con lo que tenemos. Cambiar la saturación en distintas zonas para generar distintos volúmenes, hacer que el valor varíe cuando estoy llegando a la terminación o a la unión entre dentina y esmalte, o generar zonas que se vengan más cerca del espectador y zonas que se vean mucho más lejos, como si fueran sombras, a partir del valor, y contrastes en la translucidez en el borde incisal para que este diente no sea plano, no sea un diente muerto. Esto es importantísimo para poder lograr una apariencia natural. Acá está, la encontré, esta era la plantilla que quería mostrar. ¿Ves? Cuando la estructura da un color de base totalmente opaco, la búsqueda final de la restauración es el valor exacto. O sea, que yo cargo el color-valor que es el que quiero que termine siendo. Y cuando la estructura es semitranslúcida, la resultante va a ser el promedio del valor de sustrato y de restauración, dependiendo del espesor y del nivel de translucidez. Por eso siempre busco un valor aumentado en el material de restauración. Mirá qué felicidad que tengo que lo encontré. Ahora vamos a volver para ahí. Ahí estamos. Esta es la cara de felicidad que encontré en mi plantilla. Sí, son conceptos que son simples, me parece, pero si hacemos un resumen de lo que estuve hablando, entender bien qué es reflexión, qué es refracción y qué es absorción, nos genera poder transmitir lo que estamos haciendo y entender lo que estamos haciendo. Por otro lado, entender las distintas herramientas que tenemos para poder lograr naturalidad, contrastes, valor, saturación, me parece muy atractivo. Y todo esto es mucho más simple cuando hacemos una demostración. En vivo se ve mucho más, el técnico lo puede percibir de otra manera, pero también por otro lado son, me parece, conceptos bastante claros de asimilar, ¿no? Si tomas una nota enseguida queda claro. Me parece que hasta ahí es el tema. Más ahondarlo es complicarlo un poco más. Si vos te parece, lo más interesante para mí es que nos quede claro esto y lo voy a transmitir. A ver. Ahí voy. Pará. Este camino, que es un camino que tenemos que tenerlo bien claro cuando hacemos una prótesis, ¿no? Tener bien claro el color de expectativa, en este ejemplo es el A1, entender entonces cuál es el color de sustrato, entenderlo realmente desde valor-color, no solo desde color,
para poder elegir un color de base correcto, aplicar color de cualquiera de las maneras, estratificando masas de cerámica o resinas o haciendo maquillajes para poder llegar a un color resultante. Esta era la idea fundamental que quería llevarle. No puedo... Espera, ahí estamos, ahí estamos de nuevo. ¿Qué te parece? ¿Te sirvió? ¿Es claro el concepto? Bueno, me parece, Mariano, que definitivamente sí es muy, o sea, está muy claro todo el tema de cómo podemos manipular realmente la percepción de un color si jugamos con saturación o desaturación también y aprendemos a manipular todo lo que es la parte del valor y en ciertas zonas específicas donde el diente normalmente nos presenta estas pues, saturaciones de valor, por decirlo de alguna forma, y donde podemos empezar a jugar pues, con los tonos dentro de nuestras restauraciones. Ahora, en realidad me gustaría saber si alguna de las personas que están conectadas tienen alguna duda o alguna pregunta que hacerle a Mariano para aprovechar que está acá en vivo y que podamos, o que pueda, pues más bien contestar las dudas que ustedes tengan. Mariano, te comento que revisando las redes sociales y estamos transmitiendo en vivo, tenemos un alcance de aproximadamente unas 1.900 personas interactuando con esta charla. Mira qué lindo. Redes sociales, ahí personas que entran y que salen y demás, ahí vamos por ahí más o menos. Entonces, esto es parte también de lo bonito que estamos haciendo en todo esto, es el alcance que realmente podemos tener con el uso pues, de las redes sociales. Eso es claro. Interesante. Entonces, no sé si alguno tiene alguna pregunta que quiera o alguna duda que tenga, por ejemplo, cómo logra algún color o cómo... Claro, mira, eso es interesante, mientras que Jorge Lin Rodríguez se pone a escribir una pregunta. Es muy interesante porque vos pensás que yo siempre puedo alcanzar valores con la elección del color de base. Muy rara vez voy a poder alcanzar un valor de un diente determinado, y te estoy hablando de la generalidad del diente, no de una zona, en donde yo sí puedo hacer pequeños aumentos de valor. Pero para decirlo en términos diarios, esto sería, yo no puedo tener un color de base C2 y pretender llevarlo a una 1, porque no va a quedar natural. Todo lo que yo ponga para convertir ese color grisáceo en algo blanco va a quedar flotando en la superficie. Pero sí puedo tener un color de A1 y llevarlo a un C. Esto responde a algo bien técnico. Es mucho más fácil bajar valor y subir saturación que hacerlo a la inversa. Eso lo tengo que tener siempre claro. Por eso mi elección de valor cuando mi estructura es semitranslúcida es siempre aumentada. Siempre elijo un valor mayor. Ok, en este caso, Mariano, si lo vemos desde una parte, tengo un par de preguntas, desde una parte objetiva que tal vez nos puede ayudar Son preguntas que pueden ir en vivo, ¿no, José? No me no, entonces no tengo nada que decir, lo siento. Hablamos luego. Entonces, ok, si pensamos específicamente en alguna pastilla, digamos, hablemos de PRES, vámonos al PRES específicamente, que se las trae este tema. La típica que estamos en el laboratorio y vos sabes que de repente tenemos que hacer tal vez en una inyección diferentes tonos, diferentes restauraciones. ¿Cuál pensarías que es el tono más amigable para poder llegar a diferentes tonos? Bueno, claro. Claro, esto claro que depende mucho de la zona en donde estemos, ¿no? Del mercado en el que estemos. Porque una cosa son los colores naturales, los colores que tenemos en general, y otra cosa son los colores del mercado, por decirse, de la industria dental. Pensá que cada vez se venden más pastillas Bleach 1 o Bleach 2, y realmente vos no veías muchas personas naturalmente que tengan colores tan claros. Eso reduce un poco nuestro espectro de maquillaje.
no significa que lo elimina, pero sí lo reduce. Pero sí lo que puedo decirlo, quizás en los países que yo viajo, ¿no? Que voy mucho, hay colores que son bastante populares. El A1, el A2, aunque muchas veces el A2 es más para cuando hacemos restauraciones parciales, en donde se busca un color similar al A2 que tenga el paciente. Pero cuando hacemos un diseño de sonrisa, cuando hacemos algo general, digamos, estético, yo diría que un A1 es un color que siempre vamos a andar por ahí. Como mucho podemos ir a un Bleach 4. Pero no te estoy hablando del color de la pastilla, sino del color de expectativa, ¿sí? Eh, También es una expresión de deseo, ¿no? De que la gente no se haga dientes Bleach 2, ¿sí? Que a lo sumo se haga dientes A1. Entonces, pensándolo de esa manera, dependiendo de la preparación que haya y del color de sustrato que tengamos, siempre voy a estar eligiendo una pastilla de un valor aumentado. Quiere decir que al menos va a tener que ser de más alto valor que una 1 para que yo pueda alcanzar una 1. Hay límites con todo esto. Si yo tengo una preparación de 0,3 y voy a hacer una prótesis de 0,3 y me estás diciendo que tiene un sustrato de A4 y lo tengo que llevar a una 1, tenés que avisar de que eso no va a quedar, ¿sí? Pero puede decirse que entonces un LT Bleach 4 para mí es una pastilla bastante universal. Un MT Bleach 4 también. Yo, en mi caso, y buscando diferencias sobre esto, entre MT y LT no logré encontrar una gran diferencia de translucidez, pero sí encontré una pequeña diferencia en valor, y eso es muy interesante. Si lo tengo que nombrar, digamos, la pastilla que yo más uso es, sí, MT Bleach 4, seguramente. Porque a partir de ahí casi que no hay ningún color que no pueda alcanzar, aun cuando el color sea más oscuro, ¿no? Más oscuro quiero decir que llegue hasta una 3 o un C. Ok, eso te iba a preguntar específicamente, por ejemplo, partiendo de un BL4, Sí. aproximadamente cuántos tonos podríamos, o bueno, vos que sos un experto en el tema del maquillaje, ¿a cuántos te podés ir más Es que no hay allá? límite. Fíjate, mira, si yo tengo una pastilla MT Bleach 4, estoy hablando de un color muy, muy desaturado y de muy alto valor. Entonces, prácticamente estoy en una situación gloriosa para el pintor, por decirlo así, porque es casi como tener un lienzo adelante mío, digno de pintarlo como yo quiera. Si empiezo a mezclar los colores y agarro un poco de rojo, un poco de amarillo, y lo mezclo, voy a generar un naranja. Y si ese naranja lo voy desaturando y le voy agregando un poco de blanco, claro, no tanto, porque el blanco ya lo tengo mucho en la pastilla, ¿sí? Y vos pensás que mis colores son translúcidos y que aplico capas realmente muy delgadas de este color, va a ser muy fácil empezar a saturar ese color. Ahora, ¿qué pasa si en vez de irme para los colores A, quisiera irme para los colores B? Y bueno, seguramente pondría más amarillo que rojo. Y entonces me iría más para los B. ¿Cuánto de esto? Y realmente, José, es casi mucho. Siempre digo, si lo estás pintando y lo ves es porque te pasaste. En el maquillaje, digamos, de las pastillas de Press, generalmente tenemos que entender que el maquillaje es exponencial, casi que no se suma, se multiplica a sí mismo. Entonces, si quiero alcanzar un color que está bastante más saturado del lugar de donde parto, me conviene hacer varias cocciones. Porque si lo hago en una sola, seguramente me quede una isla de color flotando, no me va a quedar muy estético. Pero si hago apenas un maquillaje muy simple, yo digo que es un retroceso de escoba nada más, es como una pincelada hacia atrás. Lo envío. Pensá que son cocciones muy cortas, 8 o 9 minutos. Sale, lo hago otra vez, te aseguro que en 2 cocciones, 3 cocciones, casi que no podés. Claro, que no podés estar muy lejos, pero si yo tengo que hacer 5 cocciones para llegar a un color, ¿por qué no elegí una base un poco más oscura, un poco más saturada, ¿no? Desde un Bleach 4, no tengo ningún inconveniente en llegar a una 2, a una 3, a un C2, a un D2. No, no va a ser muy complicado. Solamente agregando distintas proporciones de rojo, amarillo y blanco y azul voy a llegar. Pensá, si estoy por ejemplo, en una 2 y necesito que se vea más como un C2, lo único que voy a agregar es un azul tan desaturado como los colores que puse,
de a poco para ir llegando a el gris neutro que se me va a generar entre el rojo, el amarillo y el azul. Esa es mi manera. Claro que vos me estás mirando diciendo, ¿y qué hago con los shades que me compré? ¿Sí? Sí, yo te entiendo. Claro, Ivoclar solucionó todo este problema para que la gente no quede como yo, así, digamos, en este estado. Solucionó este problema y te inventó un montón de shades que dicen, bueno, si vos querés llegar a este color, llegá con este shade, que es muy fácil. Pero si yo no entiendo por qué estoy llegando, ¿cuál es la diferencia entre un color Cooper y un color Shade Dentina 2? O si no entiendo por qué esos colores siempre me bajan el valor y en cambio las esencias que uso de colores muy simples, muy similares, no me lo bajan. Entonces ahí es como que estoy trabajando casi a ciegas, casi de repetición. Por eso es que hablo de colores. Yo puedo formar un color muy similar al Shade 3, lo puedo formar. Pero claro, yo lo voy a formar una vez y me va a quedar muy similar, no exactamente igual. Después lo voy a formar una vez, no me va a quedar de la misma manera. Y Ivoclar te lo provee siempre igual, digamos. En ese sentido es que cuando te digo, casi que no hay límites. Si estas restauraciones fueran blancas, yo puedo llegar a cualquier color. El tema es cuánta paciencia tenga para llegar. Nosotros pretendemos no hacer 7, 8 cocciones de maquillaje para poder llegar a un color mismo, ¿no? Más o menos Claro, respondí ahí lo que... aparte que si ya pensamos, como dice usted, que si ya pensamos en que tenemos que hacer tantas cocciones para llegar a un color, si estamos trabajando con la técnica de maquillaje, pues también comienza a perder un poco de sentido, porque también nos está haciendo perder un poco de tiempo valioso a la hora de que estamos trabajando con varios casos. Ya tenemos varias preguntas, Mariano, y Sí. solo tengo una que te quiero hacer, que también siempre es un tema. ¿Cuándo monolítico o cuándo maquillado? Ok. Perdón. Monolítico maquillado y cuándo estratificado? Perdón. Estratificado. Claro, si vos me das a elegir a mí, vos ves que yo estratifico hasta las ceras. No, o sea, a mí me gusta estratificar todo lo que veo, lo estratifico, digamos. Pero la mayoría de los cursos que estuve dando en los últimos años fueron de maquillaje, justamente. Se puede decir que con maquillaje yo voy a ir al resultado final. No voy a hacer tanta superposición de colores, sino que voy a propiamente mezclar el color en el lugar propio, por decirlo así. En una estratificación yo voy a poner un mamelón light, arriba voy a atravesarle un translúcido que podría tener algo de marrón y algo de azul, y por encima de eso voy a poner una masa que tenga una cierta opalescencia, pero cuando yo hago un maquillaje sobre eso, voy a ir directamente al resultado final, ¿sí? Y entonces, claro, tengo que conocer ese resultado final. Por eso es que decir, bueno, ¿qué elijo entre maquillaje y estratificado? Y el estratificado es un arte muy lindo y en realidad en la prótesis diaria, en la práctica diaria, el maquillaje es algo mucho más práctico. Ahora, me parece que la pregunta habría que reformularla para el lado de cuándo puedo hacer una estratificación y cuándo puedo hacer un maquillaje. Esto depende también mucho de los espesores. Y cuando hablamos de espesores también depende de ¿y cuánto saqué? Y entonces cuánto estoy poniendo. Para hacerlo en algo práctico. Si hay una preparación muy mínima, yo lo único que voy a poder aplicar es una masa translúcida, porque es lo que se sacó, ¿sí? Y esa masa translúcida no va a tener demasiadas, vamos a decir, demasiadas características externas, porque me va a quedar flotando, es translúcido, ¿sí? Es una gotita de agua sobre el diente no preparado. A veces me pongo a pensar, ¿y entonces para qué se preparó? Para decirlo en práctico, tenés una carilla que hay que dejarla 0,1 en unos lados y 0,3 en los lados más maravillosos, digamos, más dignos del técnico. ¿Y para qué se preparó eso? ¿Qué fue lo que se pensó? ¿Una giroversión? ¿Estirar un poco? ¿Cambiar un poco la forma del borde incisal? Pensar qué vas a cambiarle a eso en cuanto a color, nada. Es verdad, o sea, es muy poco, prácticamente es nada.
Entonces ahí decirte estratificar, no. Ahora cuando tengo una corona o una carilla de mucho espesor, siempre en mi voluntad va a estar una estratificación. No siempre va a ser una estratificación al 100%, puedo usar, y es lo que más uso, un cutback, ¿no? Entonces voy a tener toda la pieza hecha en disilicato de litio y voy a solamente microestratificar el sector anterior. Eso es, por decirlo así, lo que más me gusta hacer cuando son coronas individuales. Tengo una seguridad con el disilicato de litio y después el color lo voy a aplicar en masas. Pero para terminar la pregunta, entre estratificación y maquillaje es estratificación, maquillado, vuelto estratificado y maquillado. Esa sería mi mejor versión. Entonces, yo estratifico, compruebo, una vez que compruebo clínicamente lo que hice, hago un maquillaje y después voy a hacer una nueva capa, un nuevo estrato, último, translúcido, muy delgado, para poder generar buena textura, para poder generar un buen glaseado. No te olvides que cuando hacemos un maquillaje sobre monolítico, perdemos, hay una sábana corta que siempre nos va a dejar algo libre, y es textura, y es hablar un poco de fluorescencia. Entonces, si me preguntás, siempre que hay lugar, estratifico, maquillo, estratifico, y después el glaze. Mirá, acá tengo una pregunta que me interesa mucho. Dice Jorge Rodríguez, ¿cómo lográs trabajar el valor y que sea estable bajo diferentes condiciones de luz? Es que ahí hay una cuestión, la condición de luz que a mí me interesa es la condición de la boca. Esa es la condición de luz que me interesa en cuanto al valor. Con lo cual, todo mi trabajo va a verse en el banco de prueba que es la boca. Por eso siempre pretendo hacer una prueba antes del cementado. Esa es mi idea de odontología de alta estética. No es una odontología de me llega un trabajo, lo hago, lo envío y se cementó ese día. Sino es, hago un trabajo, compruebo que el valor esté bien en boca, una vez que está bien en boca el valor, continúo con las caracterizaciones propias. Hay unas cuantas preguntas, mira, no las había... a ver, dice... claro, y me vuelve a preguntar si es válido desde la perspectiva del odontólogo enviar información de color bajo diferentes condiciones de luz. No, la verdad que no lo veo así. O sea, que me envíes fotos con distintas condiciones de luz me va a generar confusión. Pensá que cuando hacemos una foto con el celular o cuando lo hacemos con una cámara profesional, vamos a tener muy distintos resultados. Yo lo veo de esta manera. Lo mejor para poder tomar un color y para poder transmitir un color es tener una guía de referencia que solamente es referencia, y que lo que más me interesa de esa guía de referencia es el valor, la referencia del valor, y no tanto la referencia del color. Porque al fin y al cabo son guías de referencia. Es muy poco probable que una persona tenga exactamente el color A2 o exactamente el color B3, ¿sí? Me interesa tener una guía de referencia porque yo también la tengo. Ya sé que no son exactamente iguales, pero es una referencia del valor. Lo que más me sirve a mí es que me cuentes cuál es el valor que encontraste, cuál es el valor de expectativa, y entonces a partir de ahí, con fotografía más detallada, yo poder interpretar la estructura interna para poder enviarlo. Acá me preguntan por qué José tiene cara de dormido. Bueno, es una cuestión técnica que le pasa a José. No, bueno. Definitivamente, para ayudar al técnico en la selección del color, lo que necesitamos es una buena comunicación en odontólogo técnico y buenas fotos con luz blanca y colorímetros correctos. Claro que sí, sí. Pero bueno, vos fíjate que esto que está diciendo de comunicación, una comunicación entre el odontólogo y el técnico, fundamentalmente tenemos que hablar el mismo idioma. Es decir, tenemos que saber los dos qué significa valor, qué significa matiz, qué significa saturación, pero también qué es reflexión, qué es refracción y qué es absorción. Pensá esto, imagínate que el odontólogo te envía una foto hermosísima, pero solamente que tiene un detalle. La zona reflectiva, la zona que tiene un brillo blanco hermoso, es la zona donde vos tendrías que hacer todos tus mamelones.
un ángulo incorrecto de la cámara hizo que no lo veas. No sirve de mucho. Entonces, tiene que haber una buena comunicación, tiene que haber un conocimiento de esos tres factores que van a incidir, que es la reflexión, la refracción y la absorción, para poder después interpretarlo. Muchas veces nosotros tenemos fotografías que quizás nos muestran el color principal o que nos muestran algo de su estructura interna, pero no nos muestran la superficie. Y entonces al no mostrarnos la superficie no vamos a saber quizás cómo es la reflexión en el momento final. Y quizás hacemos un diente sumamente pulido o no tan pulido cuando en realidad no conocemos qué es lo que está pasando al lado, ¿no? Mira, voy a leer uno más. ¿Qué le recomendarías a un odontólogo que prefiere recibir la restauración terminada, sin prueba en boca? Es que no es una recomendación, o sea, si yo trabajo con un odontólogo y los dos queremos que la restauración quede lo más armónica posible, lo más parecida a lo natural, digamos, quizás no va a ser justamente un caso donde vamos a hacer un central único, ¿no? Es muy distinto si vamos a hacer una prótesis, digamos, más extensa, podría llegar a pasar. La verdad que lo mejor es poder probarlo en boca siempre, poder probar qué es lo que estoy haciendo para hacer el trabajo previsible, ¿no? Ya sé que muchas veces no se puede, a mí me pasa lo mismo, pero para ciertos casos sí va a ser necesario probarlo, seguro. Acá no entiendo mucho esta pregunta que dice, en el caso de que haya 4 muñones frontales, uno de los cuales es más amarillo, ¿conviene utilizar una pastilla multi para emparejar el color? A ver, si es lo que yo pienso, o sea, vamos a hacer central lateral, no, lateral central, central lateral, y tenemos un muñón, o sea, un muñón, estamos hablando de un tallado para corona, ¿no? Que es más amarillo. Yo lo primero que necesito para poder lograr una unificación de color-valor es emparejar todo, que todo sea igual. Con que uno sea distinto, me basta para decidir que necesito opacar todo. Porque cuando opaco todo, yo puedo generar la misma situación de comienzo. Y entonces mi piedra fundamental de la estratificación es exactamente la misma. Siempre que nace sobre colores, valores de distinto rango, me va a ser muy complicado alcanzarlo. Quizás el error más fuerte es querer solucionar una pieza de una manera, otra pieza de otra y otra pieza de otra. Necesitas tener todo unificado. La mejor forma, la más práctica, por decirlo, es, bueno, en el caso ese, si esto realmente es así, utilizar masas más opacas para poder unificar el valor y el color de los 4. A ver, Libertad me pregunta, en un caso entre 3 y 3 superior y solo un remanente, tiene poste metálico y el resto color dentina aceptable al color que buscamos, ¿cómo solucionás la pieza que tiene poste? Varías de silicato MO, LT. Bueno, es más o menos la misma situación. Es primero unificar todo el criterio y una vez que generar todo el criterio poder avanzar. Ahora, también podría pasarte, que es un poco más difícil, que vos tengas carillas y que tengas una pieza que es un muñón metálico, un implante, digamos, y ahí hay que resolverlo de otra manera. Ahí sí podríamos tratar de ver qué pastilla de una translucidez menor o de una muy baja opacidad, digamos, podrías usar para generar la situación que tienen los otros dientes, los dientes adyacentes. Por decirlo así, generarte de alguna manera la misma situación en el poste metálico que en el central del lado, por ejemplo, que está tallado para una carilla. Misma situación en mismo espesor, ¿no? Para poder resolverlo de la misma manera. Ahí no hago muchas diferenciaciones de qué usar, ¿no? Basándonos en esta planilla que les había puesto en donde yo ponía una LT es muy similar a una dentina, bueno, tranquilamente entonces puedo elegir
alguna MO para llegar al mismo color, maquillándolo y llegando al mismo color que las preparaciones adyacentes, y después aplicar dentina, maquillada o estratificada, y igual en todas las otras piezas. Pero la idea es siempre tener todo igualado. Y una más que preguntaba Carolina. ¿A dónde estaba Carolina? Carolina. Se me fue Carolina. Ah, Carolina. Tengo la pregunta de Carolina, está arriba. Ah. Vamos a ver, te la leo. Dice, cuando hay una espiga metálica, aunque se coloque una restauración con material bien opaco, siempre se trasluce. ¿Se podría utilizar algún esmalte para pigmentarlo, para cubrir el muñón metálico que... Vamos a ver. No, sí, pero no, sin terminar de leerla, sabes que no la encuentro esa, pero sin terminar de leerla, el tema es usar el sentido común, ¿no? O sea, si tengo una espiga metálica, pensá que con menos de 0,8 décimas no hay ninguna pastilla que me lo vaya a opacar totalmente, pero con 1 milímetro de pastilla sí, lo opaca totalmente. El tema es qué hago después de eso. Porque si tengo una espiga metálica y tengo que copiar, solamente voy a hacer una sola pieza, un premolar, por ejemplo. Yo puedo hacer una estructura en HO, que va a ser extremadamente opaca. El tema es cómo la maquillo después para lograr un color dentario que cuando esté aplicándole las masas de dentina o de incisal, que sí son más translúcidas, me generen, digamos, una sensación natural. Porque cualquiera que usó una pastilla HT se da cuenta que es realmente muy opaca. Entonces utilizo la cocción de imprimación para también darle un poco de color, de saturación, e inclusive ajustar el valor en ese momento, y después estratifico. Y de esa forma lo hago muy práctico. Ninguno tiene la obligación de hacer la corona siempre monolítica o siempre estratificada, pero hay soluciones que son muy prácticas. En este caso, yo haría algo por el estilo. Entonces, seguramente una HT, maquillarla, buscar un HT que sea de más alto valor que la expectativa que yo quiero encontrar, porque de esa manera me aseguro de que nunca me voy a caer de valor, nunca me va a quedar más bajo, y a partir de ahí voy estratificando. Por acá tengo una, me parece que, creo que esta no la has contestado, como para ir, creo que es de las últimas o la última, vamos a ver qué se me hizo. De Íñigo Vega. Íñigo Vega, el amigo español. Ok, si se sube o se baja la graduación de las temperaturas del horno, ¿se consigue variar los tonos o los colores, Mariano? Mira, por ejemplo, en mi caso, que trabajo con Ivocolor desde que salió, ¿no? Desde que lo tengo. Ivocolor propone una cocción entre 710 y 720, 25 grados para Ivocolor. Yo trabajo siempre sobre esas temperaturas. ¿Por qué trabajo siempre sobre esas? Porque sobre esas temperaturas sale como tiene que salir el material. Hay ciertas cosas que son muy claras. Hay gente muy inteligente que ha trabajado un montón para lograr, digamos, materiales que funcionan de una manera. Yo no discuto eso. Directamente, esto funciona. Yo sé que funciona de esta manera. Entonces yo lo que sí hago es utilizarlo de distintas maneras. Es utilizarlo con un criterio. Pero cambiar las cocciones en este caso, no. Ahora, sí pasa que según la estructura que yo tenga voy a tener más o menos absorción del calor y entonces podría llegar a variar, pero siempre en ese rango, ¿sí? No es lo mismo una estructura enorme de circonio que una pieza única en disilicato o una carilla en disilicato, porque es una pieza mucho más grande y el calor va a tardar mucho más en abarcarla, ¿no? Y no me quiero perder acá. Mira, esta pregunta me interesa. Ramón hace una pregunta que dice si existe la posibilidad de que el maquillaje disminuya su calidad conforme el tiempo. Esta pregunta viene de hace más tiempo. Se ve que Ramón está trabajando hace un tiempo con esto.
Ivocolor es una cerámica, ¿sí? Como cerámica en sí, que va a tener un punto de cocción, digamos, no va a perderse en el tiempo, no es hidrosoluble, ¿sí? No se va a perder en boca. Ahora, esta pregunta viene de antes, cuando los stains y los maquillajes eran óxidos metálicos dispersos que uno aplicaba y que los llevaba a una cierta temperatura, que estaba lo más cerca posible de la temperatura de fusión de la cerámica que habías aplicado, para que se queden impregnados, agarrados. Y vos te imaginás esto como serían óxidos sueltos que quedaban retenidos mecánicamente con las cerámicas. En este caso no funciona así. Pero solo puedo hablarte de Ivocolor, que es el que conozco, no de otras marcas. No puedo asegurarlo con las otras marcas porque sinceramente no las conozco. Ivocolor es una cerámica y tiene un rango de fusión, digamos, que va entre 700 y 710 y 725 grados centígrados. En esa cocción, Ivocolor queda fijo, no se va a ir con el tiempo, en esas cocciones. Creo que queda respondida. Y espera que tengo... Creo que estoy, ¿no? Sí, creo que sí estamos con el tema de las preguntas. Me parece que se abordaron todas. Sí, yo creo que sí. Sí. En sí, estas cosas son muy interesantes, las preguntas, porque pensá que vienen desde técnicos y odontólogos de distintas edades que han pasado por distintas líneas, ¿sí? Color no es Ivocolor solamente, pero el color unifica todos los criterios. Vos fíjate que todo el tiempo, cuando yo te estaba hablando, decía color de base, color aplicado, ¿sí? Una caracterización de color, pero casi no me importó si estaba hablando de IPS Classic, de Inline, de Style, de IMAX, o de Nexco, o de ceras. Estaba hablando siempre de colores. Porque entender el color es lo que hace que vos puedas hacer una prótesis lo más natural posible. Ni siquiera estábamos hablando de distintos potes, no estamos hablando de masas de interincisales o de masas de Nexco o de masas específicas de Ivocolor. Es hablar del color, entender el color. Para mí un lindo consejo ahora, el que tiene el acceso, muchos laboratoristas tienen laboratorio en casa y lo podrían jugar con eso, es ponerse los 3 colores primarios más el blanco, el líquido, y empezar a ver si es posible armar los colores. Te va a abrir la cabeza, porque vas a empezar a entender los colores desde otro lado, y cuando apliques un color preformado, vas a entender qué es lo que pasó, cómo se formó ese color, y qué de ese color vos ya tenés en tu restauración. Nunca te olvides que nuestro lienzo no es blanco de titanio, sino que es un color que ya tiene colores impresos. Por ejemplo, en todos los A tenemos rojos, amarillos, blancos y translúcidos. Y todo lo que yo vaya a poner sobre ese color translúcido va a verse modificado por el color de la base. Y eso es un término bastante claro. Por eso es que no aplicamos gris, por eso es que no aplicamos negro con blanco, a menos que queramos hacer justamente una mancha negra o una mancha blanca, ¿sí? Y por eso es que disolvemos los colores, porque lo estamos mezclando con lo que está abajo, sea cual fuera la técnica que utilicemos. Creo que ahí estamos, no sé si... No, creo que ya terminaron las preguntas. La verdad que me encanta charlar con vos. En este caso fue lo más técnico que hemos hablado en nuestra vida. No sé cómo vamos a hacer para repetir algo tan serio como esto. Creo que la única vez que hemos podido conversar tanto tiempo sin tener alguna bebida en la mano. Aparte, mirá, No digamos de cuál, pero tomando agua, ¿no? Una cosa el rarísima. control del aire acondicionado en la mano. Ni agua tengo acá. Nada, no, la verdad, nada, pero siempre es un placer hablar con vos, nos hemos divertido mucho, nos vamos a seguir divirtiendo después de todo esto. Bueno, aprovechar a la gente que está conectada para saludarla. Por supuesto que siempre
en mi Instagram yo tengo todas mis cosas de contacto, en Facebook también, porque la idea siempre es estar cerca. Vos viste que siempre trato de subir fotos, videos, cosas que sean instructivas, que sean cosas que nos generen ganas de hacer, y no tanto como una cuestión de expectación, sino de, bueno, a ver qué es esto, cómo está hecho, y hace poquito subí algo muy lindo que es como una compresión de un tutorial sobre estratificación en Nextco, que una vez que escucharon esto, van a ver que tiene mucho más sentido, porque se entiende un poco más por qué hago las cosas. Quizás el trabajo que tenemos, la gente que estamos haciendo esto, que damos cursos, que viajamos haciendo esta comunicación, es no mostrar qué lindo que haces el trabajo, sino por qué haces el trabajo como lo haces, qué es lo que vos encontraste y que te lleva impulsivamente a trabajar de esta manera. Así que, encantado, me gustó mucho la idea, la propuesta que hicieron. Yo sé el trabajo que están haciendo todos estos días, me pone muy contento que vaya saliendo bien. Creo que te quedan como 4 o 5 más todavía para disfrutar. Yo los disfruto más que vos porque los miro, vos tenés que estar trabajando. Pero... Faltan seis todavía. Ah, faltan 6, mira, bueno. Bueno, y por supuesto saludar a toda la gente que estuvo ahí, que estuvo escuchando. Espero que les sirvan los conceptos. Yo sé que los técnicos aprendemos tocando un poco más y estando más cerquita de cuando estás haciendo las cosas, pero bueno, por lo menos largar unos conceptos que yo creo que están buenos para poder trabajar. Sí, definitivamente que los consejos están muy, muy buenos y como comentabas, realmente nos dejas una forma diferente de ver las cosas. Por ejemplo, el tema de poder, o esos tips para poder mezclar algunos colores y ver qué se va logrando. Es una forma completamente diferente de verlo. Me parece muy bueno. Bueno, Mariano, también de mi parte, súper agradecido con que aceptaras la invitación a participar con nosotros acá. Sé que pues, has tenido muchas cosas ahí entre manos en estos días y aún así siempre súper dispuesto a poder colaborar y aportar un poco de todo esa gran labor que haces y definitivamente que sos artífice en el tema de los colores y estratificaciones, tanto en cerámicas, resinas y ceras, espectacular. Y tienes muy claros los conceptos y aparte de eso, tienes el don de transmitirlo de una forma fácil, pero de una forma que yo tengo que pedir disculpas hoy porque es mi primera vez, la primera vez con esta plataforma y mientras que hablaba mi cerebro estaba partido en varias secciones tratando de encontrar cómo hacer para mostrar lo que quería hacer y eso es bastante difícil. Cuando uno hace una presentación en vivo, vos tenés lo que querés en el momento y bueno, nada, disculpas por esas interrupciones. No pasa nada. Yo creo que nadie se dio cuenta a cómo Sí. logramos disimular bastante bien el tema. O sea, te aprendiste bien el diálogo de tu amigo para poder hablarnos de color y creo que nadie se dio cuenta No, a la no, larga no. y ni se preguntan quién era el otro Nunca fulano. Pero... nunca lo voy a decir. No, nunca voy a contar sobre todo esto. Sí, yo solamente voy a tirar un nombre. Hay una tal Yvonne Beribey, que es la que sabía todas estas cosas cuando yo era chico, y tuve la oportunidad de estudiar mucho con ella en la parte artística de pintura y escultura, y bueno, es una mujer que tenía tan claras las cosas que las hizo muy fácil para mí. Y después, lo que te enseña mucho es la necesidad. Cuando haces cerámica con 2, 3 colores durante muchos años, empezás a rebuscarte una forma de poder alcanzarlos. Después llega un momento de que lo podés compartir y está muy bueno poder contarlo y tratar de que sean los términos más comunes, más de todos los días. Me parece que pierde el sentido cuando lo hacemos de una manera sumamente técnica, porque tampoco lo somos. Nosotros nos gusta entenderlo y usarlo, más que nada, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bueno, Mariano, yo creo que ya Sí, hombre. no queda No sé. más que decir adiós. Yo sé que quieres seguir hablando conmigo, No, pero bueno, ahora en privado. de repente hablamos ahora un rato por teléfono, me llamas
Sí, sí, sí. Sí, seguramente. No, de Bueno, verdad que muchas gracias. Te agradezco de corazón que formaras parte de todo esto, de este gran esfuerzo que estamos haciendo, que aceptaras realmente a la primera. Y bueno, muchas gracias. bueno, muchísimas gracias a vos. Nos vamos a ver pronto. Cuando todo esto reanude, vamos a estar ya organizando para estar ahí en pleno. Así que, sin más, saludo atentamente ahí a Gelson también. Un abrazo grande. Saludos. Amigo, nos vemos pronto. Bueno, José, dale, nos vemos. No sé ni cómo se sale de esto, pero vos sacame. Yo la cierro, no te Bueno, preocupes. Bueno, a todos los que estuvieron súper conectados con nosotros, muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva transmisión. En este caso, un tema súper interesante, realmente que toda la vida tenemos que lidiar con esto de los colores y que si estamos llegando o no estamos llegando, creo que nos abre mucho la perspectiva de saber qué es lo que nos está haciendo falta, si nos hace falta saturación o nos hace falta valor, o muy bien. específicamente tal vez alguna translucidez en algunas zonas específicas. Pero bueno, nada más les comento que para mañana tenemos dos charlas sumamente interesantes. Ok, son dos doctores. Mañana tenemos al doctor Miguel Alfaro. En la mañana, vamos a ver, ya se me perdió. Ok, aquí está Miguel Alfaro, dice las 10 claves del éxito para implantes en zona anterior, todo lo que es el tema de manejo de tejidos y demás cosas para lograr que los casos sean exitosos y aparte de eso estéticos. También tenemos con el doctor Daniel Cifuentes en la tarde, su tema circonio. A mí particularmente he tenido la oportunidad de escucharlo varias veces, es un tema que me gusta muchísimo porque el tema se llama circonio, lo que nadie nos dice y deberíamos de saber, y esto aplica tanto para técnicos como para odontólogos. Bien, Realmente habla y explica muchísimo las diferentes o las diferencias que hay entre los diferentes tipos de circonio que se han venido desarrollando desde el inicio hasta lo que tenemos ahora, cómo han cambiado las familias de circonio, por así decirlos, y realmente qué debemos de conocer o saber de ellos, y que es algo que pocas veces o nunca nos hablan y nos comentan de estos detalles. Así que súper recomendadas las dos charlas de mañana, van a estar muy interesantes. Iniciamos mañana de nuevo a las 11 de la mañana con el doctor Miguel Alfaro y por el momento, por lo pronto, yo me despido. Nos vemos mañana. Mariano, nuevamente un abrazo a la distancia. chau, Vamos a ver chau. en qué momento estás de nuevo por acá en Centro Plenos, Por Costa favor, Rica. seguro, seguro que Y sí. seguimos en contacto. Y a los que estuvieron presentes, muchísimas gracias y nos vemos mañana. Chau, chau. Hasta luego. Chao, chao.